amigos, dirigentes, trabajadores que nos acompañan esta tarde. Nuestra organización política y distintas expresiones sindicales, de sectores de los trabajadores, hemos tomado la decisión política de intervenir, de estar presente en la discusión, en el debate de los asuntos de los trabajadores y particularmente de la elección de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Compañeras, compañeros, estamos dando cuenta que han transcurrido más de 25 años, un cuarto de siglo donde el conjunto de los trabajadores no ha podido aún recuperar todas las conquistas económicas, políticas y sociales que en algún momento tuvieron rango constitucional. En cambio, las dos expresiones políticas del bloque en el poder han ido consolidando su hegemonía política e institucional, a pesar de todo el desprestigio, rechazo y desaprobación de la población chilena. Han podido aún intervenir y hacer un espacio suficiente al interior de esta central para lograr las concesiones debidas e instalar una política antitrabajadores desde los distintos gobiernos. Este panorama tiene un grado de responsabilidad importante en las expresiones políticas que han dirigido la central todos estos años. A juicio del MIR, aquí se ha instalado una conducta de colaboración subordinada a los gobiernos neoliberales y una conducta donde el conjunto de los trabajadores y sus familias han ido percibiendo cómo la economía neoliberal se instala, perjudica e impacta socialmente en las economías familiares. Este panorama, frente a este escenario, ya no es suficiente decir o autodefinirse como anticapitalista. Frente a este escenario, ya no es suficiente emitir discursos grandilocuentes desde el Ejecutivo de la Central, tratando de acercarse a las necesidades de los trabajadores, pero sabiendo de antemano que no pueden hacer una crítica de fondo a la situación de los trabajadores por ser parte de un gobierno. ¿Qué les queda como alternativa? Desplegar y difundir un programa sindical vacío de contenidos y carente de política propia. Nos impactó como partido, como trabajadores, y también tuvimos mucho pesar por la noticia que se instaló en la central de que este organismo se constituiría en la defensa absoluta y leal del programa neoliberal de la concertación, hoy nueva mayoría. Escuchamos con impacto y con pesar de que las reflexiones y análisis políticas de esta central daban cuenta que un segundo mandato de Michelle Bachelet aperturaba un nuevo ciclo político y social para los trabajadores. Estas dos ideas que dirigieron y condujeron la central estos 4 años no anticipaban ya un escenario. La CUT abandonaba la defensa de los derechos de los trabajadores para asumir la defensa de un programa de gobierno de continuidad neoliberal. El conjunto de reformas impulsada por el gobierno en concomitancia con esta central no fueron al centro ni a la profundidad de nuestros problemas. Lo que tuvimos al frente fue un paquete de reformas neoliberales, todas ellas que terminaron por consolidar la lógica del mercado por sobre los derechos de los trabajadores y de las personas que vivimos de un salario. En el caso de la reforma laboral, esta reforma no alteró la constitución de Pinochet y Lagos, no erradicó la esencia del plan laboral de José Piñera,
manera, no nos devolvió las herramientas políticas efectivas a los trabajadores para intervenir en las decisiones estratégicas de la empresa y no se abrió un debate serio y riguroso sobre la distribución del ingreso nacional. Compañeras y compañeros, a juicio del MIR, la tarea por excelencia del momento es de carácter convocante. Nosotros estamos disponibles, siempre lo hemos estado. A pesar de todas nuestras diferencias, vamos a estar disponibles para iniciar de una vez por todas un debate de altura que recupere el historial de las luchas históricas de los trabajadores chilenos y latinoamericanos. A juicio del MIR, necesitamos todas las voluntades presentes en esta central, todas las expresiones políticas y las que aún no estamos en el Ejecutivo de la Central, para iniciar la inédita tarea de detener, al menos de detener la descomposición ideológica, política y orgánica de los trabajadores y sus organizaciones, e iniciar de una vez por todas las tareas que aún están pendientes, como lo son la consolidación de la demanda por la Asamblea Constituyente, la politización a todo nivel de la discusión sindical, la democratización de todas nuestras organizaciones, dirigir y conducir de una vez por todas y en serio toda la lucha política y social del país y la más importante de todas, iniciar, avanzar hacia una concepción de desarrollo, de un programa de desarrollo nacional propio que nos garantice una vida digna para todas y todos. Compañeras y compañeros, llamamos a todos los trabajadores que van a intervenir políticamente a través de su voto en la elección del Ejecutivo de esta central a que depositen su confianza y todas las expectativas que nos han visto en todos estos años en esta central. Vamos a cumplir con esa expectativa, estamos dispuestos a ello. No entendemos las tareas de carácter individual o sectario. Entendemos que todos debemos hacer todos los esfuerzos y establecer todas las voluntades políticas para iniciar de una vez por todas el camino que los trabajadores requieren, necesitan y se merecen. Compañeras y compañeros, desde el MIR les decimos: adelante con todas las fuerzas, adelante con toda la fuerza de la historia.